parcial, les dije que cogiéramos un parcial que había hecho el año pasado y tratar de responder algunas de las preguntas que estaban ahí. Entonces empezamos y resolvimos como el primer punto, repasamos temas que estaban en las preguntas que no se acordaban y eso vamos a hacer ahorita, tratar de terminar el parcial y seguir repasando. ¿Listo? Profe, en sí, pues vos como que te estás guiando en el libro de las señales de humo hasta las telecomunicaciones, pues tiene como... Sí, el objetivo es guiarse de ese libro, de ahí sacamos como pedacitos. Lo que pasa es que ese libro tiene pues muchos capítulos y hace especificidad en muchas tecnologías que van a ver más adelante. Entonces el objetivo es mirar como las arquitecturas, pero no entrar a conocer en detalle los protocolos, no es el objetivo como de este curso. Sí, pero sí, por ejemplo, saber diferencias entre diferentes tecnologías, pues entre dos o tres tecnologías, saber cuáles se aplican mejor a un escenario que a otro, las velocidades, sí, o sea, como los datos generales que les permita a ustedes entender cómo se mueve el sector de las telecomunicaciones, mirar qué hace un ingeniero de telecomunicaciones y que les dé pues como las basecitas para después empezar a ver otros cursos, ¿sí? Ese curso, aunque ese libro es básico, todavía entra en mucho detalle que no alcanzamos a ver acá en el curso, pero sí, ese es el libro que estamos siguiendo. Pues como en esta segunda parte, después del parcial, seguimos viendo, ya cuando empezamos la parte de telecomunicaciones, seguimos ese es el libro que estoy siguiendo. Y el que propone la universidad, ese está en la biblioteca, ¿ya lo tienen? Sí, pero aquí lo presté. Ah, bueno. Sí, ese es el libro guía. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Jaime, ¿me colocas esto? Yo le voy a poner aquí. Ahí lo ven mejor. Chicos, se ve bien, se alcanza a leer bien el texto. No, profe, no se ve. No he cargado. No ha cargado. Ahora sí. Okay. Bueno, entonces esas básicamente son preguntas de selección múltiple en la cual uno, o sea, debemos escoger todas las opciones posibles. Listo. Hay algunas de esas preguntas a las que no les hice énfasis durante el curso, entonces no vamos a obviarlas precisamente por eso, pero la primera está muy buena. Entonces dice, uno de los problemas para la implementación de la fibra óptica en redes de comunicaciones es, no hay suficiente material en la naturaleza para producir fibra. Otra, requieren un mantenimiento permanente. Otra es, los costos son muy elevados de los equipos ópticos. Se necesitan más equipos que en las redes convencionales. Y la otra es ninguna de las anteriores. La fibra óptica. Bueno, si no me falla la memoria, usted ha mencionado que los costos de los equipos. Sí, los costos de los equipos son más o sea, son muy altos, son mucho más costosos que en otro sentido. La fibra es un poco más costosa que el cobre, pero se van casi de la mano. ¿Por qué la primera no? Porque la fibra está hecha de minerales basados en la sílica, que son minerales que se encuentran mucho o que tenemos abundancia en la tierra. Entonces, digamos que el material no es lo que hace costoso la fibra, sino el procedimiento que se requiere para hacerla, como es tan delgadita, entonces se requiere un
un muy buen procedimiento, pero básicamente la fibra es de vidrio. Adicionalmente se están construyendo fibras plásticas. Entonces eso, digamos que depende del uso, va a utilizarse más una que la otra y van a minimizarse costos a futuro. En cuanto al mantenimiento, bueno, la fibra una vez se instala no hay que hacerle mucho mantenimiento. ¿Qué se requiere? Que los cuartos donde están los equipos sean cuartos muy limpios. Porque si se altera o tiene atenuaciones o pérdidas, si los conectores donde estamos conectando el cablecito de fibra están sucios. Entonces se requiere muy buena limpieza en ese sentido. En cuanto a que se requieren más equipos que los convencionales, no, es básicamente lo mismo. De hecho, la fibra tiene una cobertura más alta, pues yo puedo poner equipos más distantes porque tiene mayor cobertura. Entonces, evitaría, por ejemplo, el número de repetidoras. ¿Alguna duda? No, es que sentí que iban a hacer una preguntita. Ok. O sea que sí sería por lo de los costos y por el material pues que manejan. No, él dice que no hay suficiente material en la naturaleza. Sí hay suficiente material. Lo que pasa es que traté de explicar por qué la A no, por qué la B no, la C es la correcta y la D también es falsa. Bueno. Esta es del espectro electromagnético, nosotros no hablamos de los rayos gamma, ¿cierto? Nos dedicamos fue como a estudiar los rayos que estaban dentro del espectro radioeléctrico. Bueno, este también es muy interesante, dice, ¿cuál es el propósito del blindaje en los medios basados en cobre? ¿Se acuerdan que yo les dije que hablamos del par de cobre específicamente? Les conté que había un par trenzado, ¿sí? Y que se agrupaban de a 4 pares en un cable. Hay algunos que están blindados, o sea, tienen una cobertura exterior, y hay otros que son el más común, el que más se utiliza, que es el UTP, viene sin blindaje. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito del blindaje en medios basados en cobre? Entonces la respuesta A dice, proporcionar conexión a tierra y evitar una descarga eléctrica, reducir la atenuación, aumentar la longitud máxima del cableado. B, proteger la señal de datos de ruido externo, reducir la atenuación y aumentar la longitud máxima del cableado. C, proteger la señal de datos del ruido que genera la señal eléctrica dentro del cable y del ruido externo. D, proporcionar conexión a tierra para que la referencia de 0 voltios sea precisa y proteger la señal de datos del ruido que genera la señal eléctrica dentro del cable. E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes que sea la correcta? Profe, la diapositiva todavía no ha cargado, pero la escuchamos bien. ¿Nos podría repetir la opción B y la C? La B dice, proteger la señal de datos del ruido externo, reducir la atenuación y aumentar la longitud máxima del cableado. Y la C dice, proteger la señal de datos del ruido que genera la señal eléctrica dentro del cable y del ruido externo. Ay, ya salió ya llegó la diapositiva. Un momento, profe. Es decir, proteger. Así. Pero es que eso de que aumentar la longitud máxima. Que dentro del cable. Y aumentar la longitud del máxima. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Como la D o qué? La D también. Pero es que, por ejemplo, lo de proteger la señal del ruido, sí. Pero hay
como frasecitas ahí que como que no. No entran. Entonces, ¿Cómo que protege la señal eléctrica dentro del cable? pues es que recuerden que hay 4 pares, ¿sí? O sea, dentro del cable hay 4 pares de cobre. Eso quiere decir que hay 8 hilos de cobre, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una señal eléctrica. La señal eléctrica va a generar un campo electromagnético y ese campo electromagnético genera corrientes parásitas. ¿Me entendieron la frase? No. Más o menos. Jaime, para colocar esto, yo les explico acá a ellos. Sí, yo también me inclino por la de... Cámara 2. Cámara. No, no tiene pinta. Ah, Yo me inclino por la D también. Problemas. No está prendido, sí, sí está prendido. Tenemos pantalla azul. Sí, ya, yo me asusté también. Porque aquí nos estamos inclinando por la D. Por la D. Bueno, vamos a tener que discutirlo mejor. O la C. Bueno, chicos, miren. Entonces, yo tengo acá un cablecito, ¿cierto? ¿Lo ven? Ese cablecito tiene un pedacito de cobre y tiene una corriente o sea, yo tengo una corriente que se me está yendo hacia ese lado. Yo estoy transmitiendo información en ese sentido. ¿Listo? ¿Qué pasa? Por las leyes de Maxwell, él propuso, y es verdad, que una corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que hay un campo magnético como el que generan los imanes. Sí, ustedes lo han sentido, que ponen 2 imanes y que se atraen. Sí, uno no lo ve, pero ahí existe un campo magnético. Entonces, esta corriente me va a generar un campo magnético. El campo magnético básicamente está alrededor de la corriente, genera como unos círculos de atracción alrededor de la corriente. Listo. Si yo le pongo otro cablecito acá cercano, que es lo que pasa en un cable, ¿cierto? Recuerden que hay un montón, hay 8 cablecitos de estos muy cerquita. De hecho, aquí están muy separados, normalmente están pegaditos uno al lado del otro, ¿cierto? Entonces, si yo pongo aquí otro cablecito, resulta que este campo magnético también me genera una corriente. Por eso, no sé si alguna vez han destapado un motor de una licuadora. Espero que sí. Sí, lo han destapado. O unos parlantes. Sí. También. Los parlantes, por ejemplo, tienen un imán que es redondito. Y cuando uno destapa los parlantes, en la mitad del parlante hay algo que tiene como unos hilitos, como si fuera un alambre muy fino, dando vueltas como una bobina. Sí, claro. Sí, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que el campo magnético también genera una corriente en un cable. Si yo tengo ese cable ahí sin ponerle, este cable no le pongo voltaje, no le pongo nada. O sea, aquí en principio no tengo una corriente. Cuando se genera este campo, aquí se me forma una corriente. Pero la corriente se genera en el otro sentido. Es decir, esta corriente va en este sentido y esta se genera en el otro sentido. A esto se le llama corriente parásita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no la quería. Yo simplemente quería mandar esto acá y esta, como está aquí cerquita, se afectó y me generó una corriente. O sea, hay una corriente en el sentido contrario que se llama corriente parásita. ¿Qué pasa? Que cuando yo estoy trabajando con cables de 4 pares de cobre, ¿cierto? Yo mando información por todos los pares. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí también hay otra corriente, aquí hay una corriente A, la corriente de aquí vamos a decir que es B, aquí hay una corriente C y así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí esta corriente parásita me va a disminuir
la corriente A, me le va a bajar fuerza a la corriente A, sí, porque van en sentido opuesto. Sí, entonces, aquí hay una corriente que le está diciendo a los electrones, córranse para acá, y aquí hay otra corriente que le dice a los electrones, córranse para allá. Sí, entonces esta se ve afectada, la corriente A se ve afectada por esa corriente parásita. Entonces, el solo hecho de cómo está compuesto el cable, que son 4 parecitos, va a generar corrientes o ruido interno. O sea, dentro del cable hay ruido, dadas esas corrientes parásitas que hay ahí. ¿Cuál es la forma de tratar de que esta corriente sea más bajita? ¿Cierto? Que no sea muy fuerte. ¿Cómo hacen para que esa corriente sea bajita? ¿Lo recuerdan? No. ¿Se acuerdan que yo les dije que los cables iban como entorchaditos? Sí. ¿No se acuerdan que se los mostré? Además en foticos que estaban entorchaditos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando los cables están entorchados, este campo magnético que se genera no tiene siempre la misma dirección. Sí, porque como se va entorchando, entonces el campo primero no es tan fuerte porque empieza a ser más débil porque no siempre tiene la misma dirección. Entonces, como no siempre tiene la misma dirección, esta corriente parásita, aunque existe, es muy bajita. Es supremamente bajita. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces, eso se hace para evitar el ruido interno. Eso quiere decir que el blindaje no nos sirve para evitar el ruido interno. El estéreo. Entonces, eso nos quita la opción D y la opción C, ¿cierto? O sea, las dos que ustedes dijeron. Por eso les dije, vamos a tener que discutirlo mejor. Entonces, ¿cuál queda? Pues ya, Vuelves otra vez las nociones. Ok, vamos a verla otra vez. Cámara. ¿Será que sí hundí lo que era? Sí. Nada más cargado. Les voy a leer, ya dejamos en que la C y la D no funcionan, porque la C dice proteger los datos del ruido que genera la señal eléctrica dentro del cable. Entonces ya sabemos que si dice dentro del cable, esa no es, ¿sí o no? Y la D dice proporcionar conexión a tierra para que la referencia 0 de voltios sea precisa, proteger los datos del ruido que genera la señal eléctrica dentro del cable. Entonces esa tampoco es, porque ese no es el método. Entonces quedan la A y la B. ¿Ya les cargó? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es? Por ejemplo, la B, es verdad que protege los datos del ruido externo, Sí. pero que básicamente la longitud máxima del cable. Lo que hace es que si yo tengo menos ruido, ¿cierto? Entonces puedo poner un cable más largo. Es que no se genera como perturbación, ¿o qué? Sí, porque se genera menos perturbación. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí me pasó una vez. ¿Ustedes alguna vez han tratado de instalar una antena, ¿cómo se llama eso? Una antena de espina de pescado para un televisor, o nunca la han tratado de instalar? Sí. Esa es que uno pone arriba, que es como una espina de pescado, ¿sí o no? Entonces uno se sube y la va moviendo de un lado para otro y le dicen ahí, ¿sí o no? Esa es. Listo. Normalmente, ¿cuál sería la conexión ideal? La conexión ideal es un cable coaxial, porque el cable coaxial está apantallado, ¿sí? Y yo puedo extender ese cable coaxial varios metros. Pero en aquel entonces, hace mucho tiempo, yo estaba muy joven. Era casi una niña. En una finca estábamos tratando de instalar una antena de ese estilo, a ver si llegaba a televisión al televisor, porque no teníamos televisor en esa finca.
Pero no teníamos sino ese cable coaxial, ese par de cobre que es. Les dije que era el que normalmente le instalaba uno al televisor, que son dos parcitos, que es un cablecito café como medio plano. Planito en la mitad. Sí, bueno. Pues resulta que nunca teníamos, el señor de la finca nos compró como, no sé, 10 metros, que para que subiéramos la antena lo más arriba, pues lo más arriba ya, y la bajáramos hasta el televisor. Pues nunca en la vida funcionó, nunca funcionó. Nos paramos en todas partes, no nos funcionó y no nos funcionó. ¿Por qué? Hasta que después compramos un cable coaxial que estaba apantallado. Sí. A ese cable coaxial, de hecho, lo conectamos así súper mal, porque la impedancia de la antena es diferente a la del cable coaxial. Entonces ya ahí teníamos, hágase de cuenta que no teníamos un acople, es como si uno tuviera dos canoas, una de media y otra de pulgada. Entonces uno las pone a encadenar y se le cae, pues va a salir agua. Si usted pone una de media y otra de pulgada, una es más grande que la otra, ¿sí o no? Se le va a salir el agua por algún lado. Eso mismo le pasa a uno cuando no hace un buen acople eléctricamente. Entonces nosotros colocamos el cable inclusive sin acople, pero gracias a que teníamos un cable apantallado, nos funcionó. ¿Eso qué quiere decir? Que yo necesito, y nos funcionó a menor distancia, inclusive. El blindaje de los medios mejora la potencia de transmisión, es decir, como hay menos corrientes que le aparecen a esa corriente que yo tengo ahí, que es la que quiero mandar con información, entonces me permite llegar más lejos porque me mejora mucho la potencia. Sí, entonces el blindaje obviamente me permite aumentar la longitud del cableado. No mucho. Sí, no piensen que me lo va a aumentar, no sé, 10 metros, 20 metros, no, puede que me dé 1 o 2 metros, pero sí me lo permite ampliar un poquito. Listo, o sea, no es decir, se supone, recuerdan que cuando hablamos de los cables, sí, hablamos que normalmente uno instala 100 metros de UTP, ¿sí lo recuerdan? Más o menos. Bueno, entonces los UTP solamente sirven para, o sea, uno lo puede instalar a mucho más metros, eso es cierto. Pero si yo quiero trabajar a 100 megabits por segundo, que es la velocidad a la que normalmente se trabaja, inclusive se está subiendo hasta giga, mis cables deben cumplir con un estándar y no deben de ser de más de 100 metros. El blindaje me permite ampliarlo unos metros más, pero unos metros más, ¿sí? No vayan a poner una cosa de 200 metros. Entonces podríamos decir, si quisiéramos que ese PU fuera, que podíamos aumentar un poquito la longitud máxima, pero ahí tiene un problema grandísimo, y es que eso no tiene nada que ver con la atenuación. ¿Sí o no? No tiene nada que ver con la atenuación. Sí, el blindaje del medio no tiene nada que ver con la atenuación. Que la atenuación es como por el material del cable. Por el material del cable. Entonces ninguna de las anteriores. Entonces la respuesta es la E, ninguna de las anteriores. Muy bien. Es una respuesta probable, pero es necesario analizar las otras. ¿Sí? Que en la primera oportunidad hubieran perdido, en la segunda también. Sí. Punto menos. Bueno, chicos, vamos a tratar de repasar esto. Yo suponía que lo sabían muy bien, pero en el examen me di cuenta que no. Listo. Entonces vamos a mirar cuál de estos números son equivalentes. ¿Listo? Bueno, vamos a hacerlo despacito y enseguida hacen ustedes el otro.
Entonces, tengo 45 por 10 a la 6 gigamperios, ¿cierto? Vamos a poner eso todo en amperios, o sea, aquí vamos a quitar esta G. Eso quiere decir que yo tengo 45 por 10 a la 6. ¿Esa G es qué? Es giga. ¿Qué significa? Millón. 10 a la 9, ¿cierto? Amperios. Eso quiere decir que esto es igual a 45 por 10 La 15. a la 15 amperios. Listo. Vamos a mirar las opciones entonces. Entonces la opción A me dice que es 4.5 por 10 a la 10 mega amperios. ¿Sí? Eso quiere decir que es 45 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Quité este punto que hay acá. Por 10 a la menos 1. ¿Sí? ¿Quedó claro? No, profe, ¿cómo así? Yo tengo 4.5. Sí. Si yo corro esta comita para acá, si yo la corro para acá, me queda 45, pero no me puede quedar así solo, tengo que multiplicarlo por algo. Sí. Por 10 a la menos 1. O sea, cada que yo corra 1, tengo un dígito ahí. Es decir, 4.5 es igual a tener ¿qué? 45 sobre 10. ¿Sí o no? Sí. En eso sí. Sí. Y este 10 es 10 a la 1, ¿cierto? Ah, Entonces yo lo que hago es pasar este exponente para arriba. Entonces yo digo que esto es igual a 45 por 10 a la menos 1. Sí, ahí estuvo más despacio. Claro para todos. sí, profe. Sí, bro. Ok. Entonces, vamos acá. Por 10 a la 10. ¿Sí o no? ¿Qué es esto que estaba acá? Y mega, ¿qué significa mega? 6 ceros. 10 a la 6. ¿Sí o no? Sí. Entonces vamos a sumar. Aquí tengo 45 por 10. La misma base, sumo los exponentes. ¿Sí o no? Entonces, menos 1 más 10, 9. Más 6. Muchachos. Dice. Ah, eso sí. Listo. Entonces, en principio, la A nos sirve. ¿Sí o no? Sí. Entonces, la A es una respuesta correcta. Vamos a mirar qué pasa con la B, porque ahí dice que hay que mirar todas las opciones. O sea que nos toca hacerlo con todos. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Este es fácil ver que está malo, pero vamos a hacerlo. Es punto 45 por 10 a la 10 mega amperios. Sí, entonces volvemos y pasamos lo mismo. Si es punto 45 y yo lo voy a poner como en 45, entonces me da 45 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Sí, ajá. Ya entendieron que es fácil. Pues es lo mismo que hicimos acá. Si es a la menos 2 es 45 sobre 100 y 100 es igual a 10 a la 2, entonces yo la paso para arriba y me queda 45 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Ajá. Sí, profe. Muy bien. Por tirar la vez. Por 10 a la 10 por 10 a la 6 amperios. ¿Cierto? Eso es igual a ¿qué? A 45 por 10 a la 14, ¿cierto? Sí. A la 14 amperes. No va. Entonces eso quiere decir que la B, no. ¿Listo? Bueno. A ver, dejemos esto acá para que no se nos olvide contra qué vamos a comparar. La que sigue era 4.5 por 10 a la 8 giga amperios.
Sí, vamos a convertirla. Entonces, 4.5, ya sabemos que de una es 45 Por 10 a la menos 1. por 10 a la menos 1, ¿sí o no? Por 10 a la 8 Por 10 a la 9. por 10 a la 9 amperios. Entonces, misma base, sumo los exponentes, eso me queda ¿qué? 45 por 10 a la 16. A la 16 amperios. Entonces esta tampoco. Sí, porque era 10 a la 15. 18, 16. Está tampoco. Listo. La D es muy sencillita, miren. ¿Cuál era la D? 45 por 10 a la 15. Eso quiere decir que la D también. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las respuestas correctas? La A y la D. La A y la D. Hay que marcarlas las dos. Listo. Bueno, chicos, entonces ahora como ya yo hice esas, ustedes van a hacer la siguiente. Yo la voy a hacer aquí mientras que ustedes la hacen allá. Listo. Ay, no, no. Fíjate, 6 por 10 a la 6. Da positivo y es menos. Si la cosa no nos va a empezar a hacer, nos va a tener que hacer. Podemos pasar esta. Por esta. Vamos a poner la 6. La 60. ¿Cuál les dio pues? Eso es micro. Micro es a la menos 6, ¿cierto? Sí, micro es a la menos 6. Esa U, esa que es como una U larguita. Ajá. Es 360, se llama pasarela. Sería A la menos 3.6 por 10 a Ah, la no, pero la vamos a pasar esa a la izquierda. 3.6 por 10 a la 1. 36 por día a la 1. La pregunta es, Por 10 a la 4. Voy a correr. Corres a la derecha. Ah, pero opciones, no, nosotros estamos avanzando. No, la 1 no sabe. no, porque es que, mira, La 1 nos va a dar 6 positivos. si llegas, mira, La- A la izquierda. Ahorita tenemos 4.5. Recuerdo 45. Y acá. Luego 36. Menos 5. Menos 5. Me da menos 1. Menos 1. Por 10 a la menos 1. Amperios. Y la de. Bueno, la que les dio. Ah, pero mira. No, ninguna de las dos. Entonces, menos
La D daría 36 por 10 a la 1. ¿A la 1 o a la -1? A la 1 positivo, la D. La D. Eso es -4, no es 3.6 por 10 a la -4. Sí. Miliamperos sería a la -3. Para pasar a 36 es por 10 a la -1. Ahí me daría a la -8. ¿Cómo les dio la A? Pero es que están diciendo que La nota 36 por 10 a la 6. La A da 36 por 10 a la 6, ¿cierto? Porque eso es, la G es 10 a la 9, ¿cierto? Y tengo 36 por 10 a la -3, ¿cierto? Por 10 a la 9 me da 10 a la 6. sí. ¿Sí? La B es muy fácil, es pasar solamente el mega, ¿cierto? Entonces queda 36 por 10 a la 6. ¿Sí o no? ¿Seguro todos? Sí, profe. Que hay uno muy calladito. Porque usted más atrasado que ellos. Bueno, La C. vamos? La C. Vamos para la C. Daría 36 por 10 a la -1. Por 10 a la -1. Sí, porque entonces queda 360 es igual a 36 por 10 A la 1. a la 1, pues, ¿cierto? 10 a la 4 que está ahí. Y esa U larguita es 10 a la -6, ¿cierto? Entonces sumamos todo eso y da la -1. Muy bien. Y la D, Nos dio 36 por 10 a la -8. 36 por 10 a la -8, porque 3.6 es igual a 36 por 10 a la -1. ¿Sí o no? Listo. 10 a la -4 que está ahí. Y esa M minúscula es mili. Eso quiere decir 10 a la -3. Entonces sumamos todo eso y da la -8. Eso quiere decir que ¿cuál es la respuesta correcta? Ninguna de las anteriores. La E, ninguna de las anteriores. Listo, eso es una respuesta que puede dar. Que siempre buscan que les dé y eso hacen chuecos y yo no sé cómo hacen para que eso les da. ¿Alguna duda? No, pues Profe, está eso fácil. está claro. Usted no hizo ejercicio así, profe. Espero pues que esta vez no se equivoquen en el parcial, que la vez pasada se equivocaron. Listo. Bueno, Como que 2 veces en el mismo. espero que no. Vamos a hacer este ejercicio. Desde abajo, punto opcional, bonifica una puntuación. Ahí lo ven. Sí, profe. Entonces vamos a tratar de resolver este ejercicio. Ese ejercicio lo puse como punto opcional en ese entonces. Listo. Pero yo espero que Caigan. con este ya sea suficiente y para ustedes esté muy claro. Bueno, chicos, entonces voy a leerlo. Usted trabaja en una IPS. Una IPS es una entidad prestadora de servicios de Internet. Listo, una IPS. O ISP. O ISP. Eso, Son perdón. ISP. Y debe proveer servicio de banda ancha corporativo con redundancia. Es decir, que ofrece 2 enlaces de conexión en caso de que si uno se cae, el otro sirva de respaldo mientras se soluciona. ¿Cierto? Entonces, usted necesita estar obligatoriamente todo el tiempo, 24 horas al día conectado a Internet. Esa empresa necesita eso. Entonces, usted va a tener 2 enlaces. ¿Sí? Normalmente cuando uno toma 2 enlaces, entonces uno tiene una solución cableada o por un medio físico confinado y el otro tiene una solución inalámbrica. Sí, normalmente uno utiliza siempre el físico porque es el que tiene mejor velocidad.
Y cuando se cae, pues tiene el inalámbrico normalmente, que no tiene tan alta velocidad, pero que puede funcionar. Uno busca diversidad de medios. ¿Por qué? Porque si busca, por ejemplo, vamos a suponer que tiene 2 fibras y no se daña el equipo, no se daña la fibra, sino que si, por ejemplo, bueno, usted tiene 2 fibras, vamos a suponer eso, ¿sí? Y hay un terremoto, se daña en la fibra, hay un terremoto en el camino, se daña la fibra, se dañan las 2 fibras, ¿cierto? O bueno, no lo pongamos tan drástico. Vamos a suponer que usted tiene 2 fibras y resulta que están haciendo unos arreglos en la vía y con el martillo perforando la vía le perforan la fibra, se le cayeron los 2 enlaces. Otra opción, usted tiene 2 fibras o 2 cables, pues, y todos llegan al mismo equipo. ¿Qué pasa si se le daña el equipo? El receptor o el transmisor se muere. Entonces, por eso uno trata de tener diversidad de medios, es decir, 2 medios completamente diferentes. Entonces, tenemos una fibra y tenemos una conexión inalámbrica. De esa manera, es difícil que a los 2 medios los afecte lo mismo. ¿Listo? Entonces, ahí dice, usted debe seleccionar cuáles son las mejores opciones. Una solución debe ser cableada y la otra debe ser inalámbrica. Y debe tener lo siguiente. Entonces, la empresa está a 2 kilómetros a las afueras de la ciudad. Eso quiere decir que vamos a suponer que en la ciudad tiene conexión la ISP, ¿cierto? Pero su empresa está a 2 kilómetros. Vamos a suponer entonces que vamos a hacer un enlace de 2 kilómetros. La distancia entre los dos es 2 kilómetros. ¿Sí? No hay una red tendida, es decir, yo no puedo hacer uso de una red telefónica o de otro tipo de red que ya esté tendida. ¿Qué me va a tocar hacer a mí? Si yo quiero un enlace microondas, voy a tener que ir a poner las torres con las antenas, ¿sí o no? Si yo necesito poner fibra, entonces me va a tocar ir a cavar para poder tirar la fibra, porque no hay nada instalado. O sea, no puedo decir, no, eso lo hace tal parte, o eso se supone que hay. No vamos a suponer nada, está completamente perdida. Y tenemos entonces el enlace principal, va a trabajar a 2 megabits por segundo y el de respaldo va a trabajar a 1 megabits por segundo. Son tasas relativamente bajas. ¿Listo? Bueno, ¿qué debemos entregar entonces? El diagrama de la arquitectura de red, o sea, cómo estaría conectado. Vamos a seleccionar las 2 tecnologías, vamos a decir en qué frecuencia opera, cuál es la velocidad máxima de operación y si necesita o no equipos intermedios. ¿Listo? ¿Alguna duda? Las condiciones. Bueno, entonces sugerencias, ¿qué tecnologías utilizamos? Tecnologías. Ya miramos un montón, unas cableadas, utilizamos unos cableados, otras inalámbricas. No, siempre que le buscamos. La cable. Capacidad hasta 500 megabits por segundo, desempeño. Distancia de 2 a 3 kilómetros. La cual sea de 2, pero esto no sirve por la distancia, pero es a 500 megabytes. Y es más difícil hacer las derivaciones en par trenzado. Necesitamos mínimo 1 mega. Par trenzado, capacidad por gigabytes por segundo, desempeño. Distancia hasta 2 a 3 kilómetros. Un par trenzado. Fácil de sacar. Para la cableada, un par trenzado. Un par trenzado. ¿Y si me da 2 kilómetros? Sí, De 2 a 3 kilómetros. Un par trenzado me da. ¿Y la velocidad de transmisión? Es de gigas. gigabytes por segundo. Sí, ya. Se puede hasta gigabytes con esa usamos.
Seguros, Sí, eso tenemos en las notas. seguros. A ver, yo busco, voy a ir a las diapositivas donde teníamos eso. Eso tenemos en las notas. Sí, pero no sé si las copió bien. Ah, eso sí es un detalle. El enlace principal. Bueno, el par 3 ya nos queda. Ecuacial descartado. A ver, miremos la tablita de comparación. Esa es diferencia de la Yo no lo sé. Bueno, chicos, entonces ahí dice, sí, la distancia es de 2 a 3 kilómetros, dice, pero para lograr altas velocidades se requiere una distancia corta de 100 metros. Ah, me falta copiar ese otro pedacito. Nos comimos de pedazo. Pero. ¿No copiaron ese pedacito? Sí, porque, Espere, pues, pero- distancia de 2 a 3 kilómetros. Pero no. Pero es que es hasta gigas, si nosotros no necesitamos un giga, nosotros necesitamos solamente 2 megas, 1 mega. Sí, sí, está muy bien, chicos, pero estamos hablando de 2 kilómetros y ¿cómo sabemos si a 2 kilómetros nos da 1 mega o nos da 2 megas? Que por cada 100 metros. Dividirlo el kilometraje. Todas estas matemáticas. Ella no tiene una formulita. Sí, por ahí va la cosa. La verdad se Altura de X con respecto a Y. No sé, digamos que en este caso sería muy difícil definir eso, ¿cierto? Si me da 1 mega, de pronto sí me da los 2 megas. ¿Qué supondría yo? ¿O qué sugeriría yo en ese caso si ustedes quieren irse por parte encerrada? Que hay que colocar repetidores en la mitad. un kilómetro. Repetidores. Ah, por ahí partes. 10. No sé, pues en este momento, o sea, ¿qué he tenido yo? A 100 metros he tenido 100 megas. Que si no necesitamos mismos. Distancia de 2 a 3 kilómetros del coaxial también. Ah, es que habíamos leído mal lo del coaxial. Pero, y ese da hasta 500 megabits por segundo. Y también nos pone una distancia de 2 a 3 kilómetros. Sí, otra opción es poner coaxial. Sí, sí. Y la fibra óptica. No, porque es que, a ver, muchachos, chicos, este ejercicio es bueno, pero tiene su cascarita. ¿A qué me refiero? A que no importa el medio que usted escoja, usted tiene que justificarlo. ¿Sí o no? Usted me dice, no, yo voy a poner fibra. A fibra de una, sí. Usted tiene que poner un equipo a un lado y un equipo al otro lado. Y de una le funciona. ¿Sí o no? Pero usted puede decir, no, yo quiero poner par trenzado. ¿Sí o no? Les puede funcionar. Pues entonces usted tiene que poner equipos intermedios. Y las dos soluciones son válidas y están buenas. Definan qué quieren. Pues habrá que considerar, pues digamos, en teoría el costo que, o sea, el coaxial es más caro, pero sí sale más barato que una repetidora. Puede ser. Ese sería el argumento. Que sí. Por eso, no estoy diciendo que no, la otra opción también es válida, pero si ustedes quieren, hacemos coaxial. Entonces vamos a definir que vamos a utilizar coaxial. ¿Sí o no? Ok.
Y en la inalámbrica, ¿cuál vamos a utilizar? Ya, pro. ¿Cuál vamos a utilizar? Ya fue que estaban buscando el apunte. Pues se fue a dormir. Cobertura de 100 metros a 10 kilómetros. De 10 metros a 10 kilómetros. De 100 metros a 10 kilómetros. Eso ya es mucho, ¿no? Pero es que explicó que era con un objetivo. Yo diría que Voy a correr por acá. Punto 6, 9.6 bytes. 3.7, güey. Esa de. ¿Cuál es la de? ¿Cuál es la de? Y de 6 kilómetros, acá es con 8 kilómetros, de 6 hasta 80. De la buena. Nos parece una buena opción. No, sí. Pues no. Cuénteme, chicos, ¿qué están viendo por allá que se están riendo? No, la tabla, estamos viendo la desde tabla. la tabla no concuerda de pronto. Pasa que hay unos datos que nos parece que se corrigieron en la clase. Por el momento vamos como con Guaymas. Con WiMAX. Listo. Sí, recuerden que WiMAX se utiliza para llevar servicios de banda ancha. Entonces es una fácil de definir. WiMAX. Sí, recuerden que esa fue como la función. Entonces vamos a mirar ahorita cómo se plantea un diagrama de la arquitectura. ¿Ustedes cómo se imaginan un diagrama de la arquitectura de la red? Ya ustedes saben hacer arquitecturas, ¿cierto? Hemos hablado de diferentes arquitecturas, de las topologías. Casi por un anillo. En estrella y topología como Tienes que mandar las ondas siempre. Ya no me funciona esto. Eso está viendo, ¿no? Peor, ya no los veo a ustedes tampoco. Nosotros sí la vemos, pero solo a usted. Se escucha. Pues yo no los veo a ustedes tampoco. no, esto. Estoy aquí jugando con esto. Ahí, ahí la vemos a usted, pero más nada. ¿Cuánto te van estos tutoriales? ¿Ven pantalla azul? Sí, bro. Sí, bro. ¿Qué será?
Entonces, ¿por qué termina? Aquí. Voy a llamar a Jaime a ver, porque es que salió un momentico allí. Esto. Yo no me acuerdo de arquitecto. Pero bueno, a ver, ¿cómo se dibuja cómo se imagina una topología? ¿O cómo debería estar eso? Profe, no se le entendió. No se entendió, profe. Voy a llamar al técnico que salió un momentico. Eso sí se entendió. Ajá. Pero ya estamos viendo el salón. Sí, pero yo quiero que vean es el papelito donde yo escribo. Pues la cámara está. Bueno, gracias, chao. Ay, es que no he podido poner esto. Necesito mostrarles algo. Y habrá arquitectura. Esta no tiene idea de arquitectura de arte. No, pues se conviene acá los créditos. Aquí sí, que te pasa. Pues eso es el cuaderno. Sí, tenés la ¿Para qué punta de viene? eso. Entonces, Ah, sí. a jugar en el portal. Listo. Listo, sí. Entonces, vamos a ver la arquitectura. Listo. Entonces ustedes me dijeron, yo quiero coger coaxial. Sí. ¿Sí o no? Entonces aquí voy a dibujar el cable coaxial. Ya lo dibujé. Listo. Como solamente es una conexión entre dos puntos, entonces yo voy a decir que esta es una conexión punto a punto. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí está la ISP y aquí está la empresa. Eso quiere decir que aquí hay 2 kilómetros. Se hacían 2 kilómetros. Listo. Además del cable, ¿qué necesito? Necesito algo que me lleve la información dentro de ese cable. Como cuando le llega a usted internet a su casa, ¿usted qué tiene normalmente en su casa donde llega internet? PC. ¿Y al PC llega a qué puerto? Modem. Al módem, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo, yo necesito módem o una tarjeta de red, pues, pero en este caso se utiliza un módem. Entonces yo tengo una cajita acá y otra cajita acá y los dos son módem. ¿Sí o no? Sí. Sí. También necesitaría un modem inalámbrico. Listo. ¿Qué pasa? Esto es el coaxial. Sí, ahora, ¿cómo sería WiMAX? Yo tendría. Entonces lo primero que necesita son 2 antenas, ¿sí o no? Entonces yo voy a dibujar las antenitas como así. Entonces no son así, pero como si fueran unas parabólicas, pero las voy a dibujar así porque es más fácil de que vean que son antenas. ¿Sí o no? Tengo 2 antenas. Esta está en la empresa. ¿Sí o no? Y esta está en la ISP. Tengo 2 antenas. ¿Qué más debo tener? No, pero sí necesita licencia. Los modem inalámbricos. Debo traer un módem. Entonces, de acá al módem no llega inalámbricamente, llega con un cable que se va conectando al módem. ¿Sí o no? Ajá. Y ya aquí ese módem usted verá si lo conecta a una red Wi-Fi, como usted quiera, pero él llega a un módem. ¿Qué pasa del otro lado? Normalmente esta antena está en una torre. ¿Sí o no? Sí.
Entonces, ¿qué hay después de la antena? Otro cable. En principio hay otro cable. Y otro móvil. Y puede haber otro módem. Normalmente lo que hay es un transmisor, porque aquí se requiere bastante potencia. Entonces, mientras que esta no puede ser un módem, no con mucha potencia, esto como es inalámbrica necesita un transmisor, como una especie, se llama radio. ¿Sí? Algo que le suba la potencia para poder transmitirla. Y ahí sí va a un módem. ¿Sí? Entre este y este punto hay 2 kilómetros. ¿Sí o no, chicos? Sí, esa es la distancia. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Cómo hago yo para interconectar esas dos cosas? Es decir, yo aquí tengo mi cable y tengo un módem y otro módem. No necesariamente son los mismos módem. ¿Sí o no? Porque el medio es diferente, porque las tasas de transmisión son diferentes. Estamos diciendo que este de acá va a trabajar a 2 megabits por segundo, ¿cierto? Y que este va a ofrecer hasta 1 megabits por segundo, que es lo que yo necesito, según el ejercicio. Entonces, ¿qué hay acá? Normalmente aquí hay un equipo que le lleva información a los módems y ese equipo está conectado a internet. Sí, cuando hablamos de internet se hace como una nubecita así como se ve aquí claramente. ¿Sí lo ven claramente? Y acá pues igual el equipo tiene otro que le lleva la información de los dos módems y ya aquí se conecta. ¿Alguna duda, chicos? No, pero eso está claro. ¿Sí quedó claro por qué conectamos las cosas así? Profe, compañero. Pero nosotros nos perdimos ahí donde dice, pues o sea, ya aquí donde está la antena del ISP, bueno, hay un radio y luego el módem, pero Aquí ya entonces tenemos este cable, aquí hay un radio y luego va el módem. Sí, este radio que tenemos acá es porque necesitamos una potencia alta para poder alimentar esta antena. ¿Sí? Pero es que yo del otro lado tenía el cable coaxial, este es el coaxial, ¿cierto? Y los dos módem. Sí, había dos. Listo. Pero resulta que yo no puedo dejar eso así solo, sin conexión. Yo necesito que automáticamente cuando este se caiga entre este. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el tiempo tienen que estar funcionando los dos. Sí. Entonces lo que yo hago es tener un equipo central. Vamos a llamarle switch, por decirlo de esta manera. ¿Cierto? Yo aquí tengo un par de switches. ¿Qué hacen esos switches? Básicamente, cuando llega la información la mandan por acá, ¿cierto? Y cuando esta se cae, pues entonces la mandan por acá. ¿Sí? Podemos decirle switch o puede ser un enrutador. ¿Se acuerda que habíamos hablado de los enrutadores? ¿Sí lo recuerdan? Que dijimos que normalmente trabajaban en la capa 3, que buscaban cuál era la ruta más óptima. Entonces eso lo vimos hace 8 días, antes de empezar con los ejercicios. ¿Sí o no? Sí. Entonces, este equipo que hay acá, lo que se encarga es de conmutar. Si yo estoy funcionando, si este enlace está bien, entonces me manda la información por acá. Y si este enlace está mal, entonces me manda la información por acá. Se requieren a los dos lados porque esto es un canal bidireccional. Sí, es decir,
yo voy mandando información, pero también recibo información por ahí. Profe, ¿y por qué la de abajo de 2 megas y la de arriba 1 mega? Porque aquí nos decía eso, chicos. Que la cableada de 2 megas. Decía, el enlace principal debe ser de 2 megas. Y decía que el cableado era el enlace principal. No, pero normal, lo que yo les dije al comienzo, cuando empecé a explicarles el ejercicio, es que normalmente uno manda por el enlace principal. El enlace principal es el cableado, porque es el que tiene mejor velocidad. ¿A qué me refiero? Miren que cuando leímos coaxial dijimos que podía subir hasta 500 megabits por segundo. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Y cuánto tiene WiMAX? ¿Cuánto me ofrece máximo WiMAX? En 3.7 Hasta 20. hasta 20. No, hasta 20, hasta 75. Hasta 75. Entonces, ¿cuál tiene mejor capacidad? No, bueno. El trenzador. ¿Cuál tiene mejor capacidad? El coaxial, ¿cierto? Que puede subir hasta 500 megabits por segundo. ¿Sí o no? Entonces, por eso, normalmente uno utiliza el principal como el que tiene el medio confinado. ¿Sí? Pero podría ser cualquiera de los dos. Si tú dices, no, yo quiero salir inalámbrico, no hay problema. Hay que considerar otras cosas. Pues es que esa es como una propuesta inicial, ¿cierto? Porque ¿qué hay que hacer después? Hay que ir, montar los equipos, mirar si sí le da la velocidad, ¿cierto? Una cosa es decir, voy a poner acá esta antena inalámbrica, pues para hacer la conexión inalámbrica, y otra es que si le dé cobertura, que no haya torres, que no haya que no haya cerros en la mitad o montañas, ¿cierto? Todo eso impide que yo tenga una conexión inalámbrica. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, ahí terminamos el ejercicio. No hicimos la primera parte, que es el diagrama de la arquitectura. ¿Les quedó claro el diagrama de la arquitectura? Sí. Sí, profe. ¿Seguro? Sí, chicos, seguro. Es que les veo las caras. Como no son sino 3, les aumenté el zoom y les veo las caras de preocupación. No, estamos pensando en los otros puntos. Ah, bueno. Entonces vamos a pensar en los otros puntos. Bueno, entonces, si pensamos en el punto a punto, ¿qué equipos necesito yo acá en este coaxial? Necesito 2 módem, ¿cierto? Y voy a ponerle un poquito más, 2 kilómetros y 100 metros de coaxial. ¿Sí o no? Tendrá que incluir ahí detalles como torres o cosas. Pues en este caso, no, porque es el coaxial, ¿cierto? Esto hay que, normalmente uno lo puede poner o que se vaya por postería, ¿cierto? Yo puedo poner, por ejemplo, que se vaya por la postería de la luz, de la vía, que se vaya por postería, o puedo enterrarlo. Cualquiera de las dos opciones es válida. Listo. Pero ahora pensemos en este WiMAX, que es un poquito más complejo. ¿Sí o no? Pensemos en WiMAX. A ver, cámara. No. Ahora sí. Entonces, lo primero que tengo que definir de WiMAX es la frecuencia de operación. ¿Cuál es la frecuencia de operación de WiMAX? Sería 2.7, 2.3 gigahertz a 3.5. 3.5. ¿En Colombia cuál opera? 3.5.
3.5. Entonces, como estamos en Colombia, tenemos que trabajar a 3.5 gigahertz. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la velocidad máxima de operación? Entonces, ya en el coaxial habíamos dicho que era 500 megabits por segundo. Y en este WiMAX, 3.7 megabytes por segundo hasta 75. Eso es. entonces velocidad máxima 75 megabits por segundo. Listo. Equipos. Entonces, ¿qué necesito? Necesito una antena. Una antena para la estación base. ¿Sí o no? ¿Qué es esta que hay acá? Necesito cable. Voy a poner cable coaxial. Entonces, cable coaxial Entre las antenas y el módem. entre antena y el transmisor, ¿cierto? O el radio. Entre la antena del usuario y el módem. ¿Sí o no? Y entre el radio y el módem. ¿Cierto? Aquí también tengo que conectarlo. Se quedó pausando la mano. Listo. Necesito un radio a 3.5 gigahertz y necesito un módem. Un módem WiMAX. Y aquí del usuario también necesito otro módem. Ese módem normalmente se llama CPE. Pero podría ser simplemente que escribieran modem y ya. Modem usuario. ¿Qué más necesitamos? Chicos, ¿qué más necesitamos? ¿Qué más estaba en la topología? El switch o eso. Los dos enrutadores, ¿cierto? O switches. Podrían ser cualquiera de los dos. ¿Cierto? Y cables para la conexión. Dos teníamos. ¿Sí? Yo necesito conectar. Estos cables para la conexión pueden ser UTP. A ver, repasemos esto. A ver, yo necesito 2.5 kilómetros de cable coaxial por este lado o 2.1 kilómetros de cable coaxial por este lado. ¿Sí o no? Ese punto 1 es porque quiero que no me queden un poquito, ¿cómo se llama eso? Separados, pues que no esté ahí como tensionado, sino que si de pronto en una curvita necesito algo más, entonces voy a ponerle un poquito más de cable. ¿Sí o no? Bueno. Dos modem. Estos son modem para el cable coaxial. ¿Cierto? Entonces, listo esto, listos estos dos. Sí. Listo. Necesito una antena para la estación base. Lista esta. Necesito cable coaxial de la antena al radio. Listo este. De la antena del usuario al módem. Listo este. Y del radio al módem. Listo este. ¿Sí o no? Sí. Necesito un radio. Listo este. Un módem WiMAX. Listo este. Necesito un módem CPE de usuario. Listo este. Dos enrutadores o switches. Aquí están. Y cables UTP para la conexión. Aquí tengo los cables. ¿Qué más? Lo único es como esta torre, pero ya esos son como para
hacer anclajes, porque aquí puse una torre, pero puede ser que tengan un edificio y simplemente lo pongan en el último piso del edificio. Sí, también funciona. ¿Alguna duda? No. Los datos específicos que dice. ¿Seguros que no tienen ninguna duda? Que llegó tarde, que diga, a ver, tiene duda. Te da la tutoría. Volvamos a revisar, volvamos a leer. Voy a leerles el enunciado y miramos si esto cumple. Listo, para que nos aseguremos que no haya faltado nada. Listo. Si usted trabaja para un ISP y debe proveer servicio de banda ancha corporativo con redundancia, es decir, debe ofrecer 2 enlaces de conexión en caso de que si uno se cae, el otro sirva de respaldo mientras se soluciona. Usted debe seleccionar cuáles son las mejores opciones. Una solución debe ser cableada y la otra inalámbrica. Se debe tener en cuenta lo siguiente: la sede de la empresa está a 2 kilómetros a las afueras de la ciudad. Eso quiere decir que aquí estamos suponiendo que la ISP está en la ciudad, ¿cierto? Y que de ahí no hay sino 2 kilómetros, está ahí en el borde de las afueras. No existe ninguna red tendida, es decir, usted debe colocar la infraestructura necesaria. Ahí estamos colocando todo lo que necesitamos. El enlace principal debe ofrecer una velocidad de transmisión de 2 megabits por segundo y el de respaldo debe ofrecer una velocidad de transmisión de 1 megabit por segundo. Entonces ya dijimos, coaxial se puede ir hasta 500 megabits por segundo. BPS. Y WiMAX puede subir hasta 75 megabits por segundo. Sí, entonces las dos cumplen. Debemos entregar el diagrama de la red y seleccionar las tecnologías y definir los datos específicos, es decir, equipos, frecuencias, velocidades. ¿Qué nos faltaría? Nada más. Chicos. Sí, ya estaría listo de punto. ¿Alguna duda entonces? Siempre pues como lo más difícil diría yo es como hacer el diagrama, uno tiene que meterse en la situación. Pero normal, pero miren que no es nada extraño, nada que ustedes no hayan visto alguna vez. Todos tienen un modem en la casa mínimo. Sí, claro. Sí. Bueno, chicos, ¿alguna duda de lo otro que ya hemos visto hasta el momento? Estamos como repasar muchas cosas. Sí, No. No estamos. No. Entonces dentro de 8 días es el examen. Listo. Repasen, por favor, revisen, estudien. Si alguna duda me contactan al correo. Yo trato de revisar correo todos los días, entonces trato de contestarles lo antes posible. Profe, ¿esa diapositiva está en plataforma? No, se las mando si quieren ya mismo. Se las voy a mandar ya mismo. Listo, ¿alguna duda? ¿Dónde están No. No. Nos vemos pues entonces dentro de 8 días. Bueno. Listo, muchachos. Voy a mandarles de una vez esto.